La pasada estudiamos inmunidad innata. Hoy vamos a continuar con la inmunidad adaptativa, pero vamos a hacer un repaso para poder entender bien. Qué miedo. ¿Me pones mucho? Cualquier duda que tengan, me la dicen. Si han revisado, han leído, para poder resolverlo ahora. Bien, entonces vamos a poner un ejemplo. Viene un neumococo, ya, que es un coco gram positivo, que tiene cápsula. Ya. Entonces, pues quiere entrar. Usualmente el neumococo cuando entra, pues entra por fosa nasal, se ubica en la faringe y de ahí pues empieza a buscar pues, ingresar a la vía respiratoria. Eso es lo normal del neumococo. Entonces entra. Entonces lo primero que va a querer pues es invadir, ¿no es cierto? Porque una de las cosas que tienen los microorganismos es primeramente se adhieren, ¿no?, para invadir, ¿no es cierto? Entonces, ¿sobre qué mucosa va a invadir? Sobre la mucosa usualmente respiratoria, ¿no?, que va desde el epitelio. ¿Cuál es el epitelio? Usualmente de la vía respiratoria. Cilíndrico ciliado. Ciliado. Está clasificado, ¿no es cierto? Ciliado. Pero usualmente también hay una capa de muco ahí, ¿no es cierto? Sí, normalmente. Entonces, para querer meterse ahí y meterse y ir hasta el pulmón, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo primero que va a encontrar? Pues un epitelio que si está bueno, pues va a ser difícil que entre, ¿no? O sea, el epitelio respiratorio, ¿no es cierto? Pero supongamos que encuentra a un fumador que tiene 20 años fumando. ¿Va a ser más fácil o va a ser más difícil que entre? Más fácil. Más fácil porque ese epitelio del fumador pues está dañado. ¿Ya? Una de las cosas importantes que tiene el epitelio del fumador es que esos cilios, que es una característica del epitelio respiratorio, no funcionan. Y los cilios son importantísimos. Porque imagínate, yo estoy hablando aquí, la cantidad de partículas que están entrando por mi boca, vienen al epitelio, entran al epitelio respiratorio, nasofaringe, epitelio bronquial, y esos cilios lo que hacen es pues, funcionar en contra de, o sea, no permite que las partículas lleguen al pulmón. O sea, lo que hacen es sacan. O sea, entran y lo sacan. Entran y lo sacan. O abriendo por fuera. Esa es la función de los cilios. Y una de las cosas que pierde el fumador es justamente esa función. Por eso es que de poco a poco estos pacientes pues, se van llenando, se hacen un estudio patológico y encuentran pues en el pulmón, lo abres y ves negro, ¿no? ¿Por qué? Porque todas las partículas que estamos respirando normalmente, la polución, ¿no?, el anhídrido carbónico que está afuera, pues normalmente nosotros no nos llenamos de eso porque nuestras vías respiratorias están buenas, ¿no? Pero en los fumadores no. Entonces por eso es que ellos se van acumulando, entra de todo en el fumador, entra de todo. Por eso es que también sus células se transforman y pues en cáncer, porque entran de todo. Entonces, asumimos de que estamos bien, no tenemos problemas, entonces chocan. Entonces, esta es nuestra primera línea de defensa. Habíamos hablado en la primera clase que hay dos tipos de inmunidad, la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Que para términos de la clase habíamos separado en líneas de defensa, pero la primera y la segunda línea de defensa es inmunidad innata. ¿Okay? Y la tercera defensa es la inmunidad adaptativa. Estamos haciendo un repaso de esto, ¿no? Porque es la primera respuesta de nuestro sistema inmune frente, por ejemplo, a una agresión. Recordando que las dos funciones más importantes del sistema inmune son dos, básicamente. Uno, defensa, evitando que los patógenos se crezcan, sean bacterias, virus, hongos, parásitos. Y la segunda gran función que tiene el sistema inmune, ¿cuál es? ¿Cuál es la segunda función que tiene el sistema inmune? La tolerancia, no se olviden, la tolerancia.
tolerancia, es decir, respetar que este es mi alveolo, respetar que este es mi hígado, mi hepatocito, respetar que esto es mi vaso, mi cerebro, y no te destruyo. Eso es tolerancia. Esa es otra función del sistema inmune. Ustedes que están llevando por ahí fisiopato, han visto las enfermedades autoinmunes, ¿no? Lupus, etc. Entonces hay una de las características que se forman anticuerpos, pero contra uno mismo. Es porque nuestro sistema inmune está mal, no funciona. O está funcionando de más. O sea, se volvió loco. Entonces se pierde esa capacidad de tolerancia. Entonces no se olviden, dos grandes funciones: defensa y tolerancia. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, bajo ese concepto, seguimos con el ejemplo. Entonces tenemos poco, pues trata de entrar y lo primero que encuentra es el epitelio. Y bueno, pues, pero entonces el neumococo, como todo microorganismo, pues, y si bien es cierto, tiene su cápsula, porque el neumococo tiene una cápsula. ¿Cuál es la función de la cápsula en sí? La función en este caso de la cápsula es un factor de virulencia, es evitar la fagocitosis. Pero igual, él tiene que ubicarse en el epitelio, es decir, primero tiene que adherirse. Todo microorganismo primero tiene que adherirse entre receptores. Entonces, una de las características que tiene el epitelio, por ejemplo, bronquial, es moco. Y el moco es una característica, porque hay una inmunoglobulina que es la inmunoglobulina A, que justamente impide que, imaginar ese moco que se pegue ahí el neumococo y pueda pues empezar a producir su proceso inflamatorio para ingresar. Entonces hay una serie de secreciones. Habíamos hablado de ejemplos de secreciones, por ejemplo, habíamos visto por ejemplo que en el ojo, ya hablando de otros órganos, en el ojo está pues la lisozima, ¿no? La lisozima, en el sudor también hay lisozima. ¿Qué cosas son estas lisosimas? Son antibióticos naturales. ¿Y por qué son antibióticos naturales? Porque en este caso, esta lisosima lo que hace es destruir la pared del peptidoglicano. Destruye la pared del peptidoglicano. Entonces, es un antibiótico natural. Por eso es que tiene toda la razón, porque si imagínense, tenemos el ojo ahí abierto a cada rato, las 24 horas, y nuestro mecanismo de defensa justamente es pestañear que obligatoriamente tenemos que pestañear, porque si no pestañamos, el ojo se quema, porque se reseca. También sepan, si no, alguien que no pestañea, pues su ojo se va a perder, pues se reseca. Entonces, pero no solamente es eso, sino que a veces se mete cualquier cosa y se pone rojo. Nos pasamos las manos con una mano sucia, se pone rojo porque está actuando la lisosima. La lisosima está actuando. ¿Por qué? Porque en la piel, ¿qué cosas tenemos? Pues, ¿cuáles son los principales microorganismos que están en la piel? Son dos. Estoy dando los datos del examen, ¿no? Sutilmente, ¿no? Para que ustedes sepan y que lo noten. Esa es la ventaja de la clase teórica. Porque si no la notan, pues ya, obviamente, son los pocos gram positivos, estreptococo y estafilococo. Son los gérmenes en piel que están frecuentemente. El sudor también tiene esa función de liberar lisosima, ¿no? Pues la importancia del sudor. ¿Ya? Y otra sustancia que no es enzima, pero es, por ejemplo, la grasita que tenemos en el oído, pues tiene una función también bactericida. Si bien es cierto, molesta, porque se ponen los tapones mucosos, pero no importa los tapones mucosos, pero esa grasita, pues, imagínense, pues uno va a la piscina, se va usualmente a bañarse, pues a la playa, se mete todo en ese oído, cuando se mete uno sabe lo que en el agua del mar, en la piscina, uno piensa que está completamente limpio y no es así. Entonces, esa grasita es la que nos defiende, es la que nos defiende, ¿no? La función, son ácidos grasos con esa función. Entonces, para que ustedes vean, estas sustancias pues están haciendo su función. Secreciones, enzimas, ¿no? Sustancias ácidas, sí. Normalmente el estómago, ¿qué cosa secreta el estómago? Ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico es un ácido, pH 2 o
máximo. Entonces, ¿y qué tiene que ver eso? Bueno, algo importantísimo, porque la mayoría de las bacterias, virus, la mayoría pasan por el estómago y ahí quedan. Porque no toleran la acidez, ¿no? Se destruyen. Pero si tú bloqueas esa función del ácido, pasan tranquilos. Por eso es que antes uno indicaba, tenía cualquier paciente, decía, sí, tengo un dolor, vamos a indicarte omeprazol. 2, 3, 4, 5, 6 meses. Pero ¿qué nos dimos cuenta? Que, por ejemplo, cuando damos demasiada cantidad de omeprazol por mucho tiempo, los pacientes se siguen infecciones respiratorias, especialmente los viejitos, ¿no? Porque los viejitos se quejan de todo. Los viejitos, mientras tú más medicamento le das, están felices. Tú ves una lista y da miedo, un adulto mayor, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12. Y entre ellos omeprazol también. Pues claro, ¿cómo va a tomar omeprazol? Porque le duele una rodilla, artrosis, entonces le dan antiinflamatorio, estómago, dolor en el estómago, dale un protector gástrico para que le calme eso. O sea, es un círculo vicioso. Entonces, ¿pero qué pasaba? Estos pacientes empezaban a hacer infección respiratoria. ¿No? ¿Por qué? Porque le estaba bloqueando un mecanismo muy importante para nosotros, que es el pH ácido. Entonces, para que ustedes vean, ¿ya? Y, por ejemplo, otro ejemplo que les doy es, para que vean, es, la teoría de democracia entre las 12, ¿no? Ya. Es, por ejemplo, que el recién nacido, durante el desarrollo del feto, les decía, no sé si a ustedes también, pues que el embarazo tiene dos fases, ¿no? La fase embrionaria, las primeras 8 semanas, y después de las 8 semanas, el feto, ¿no es cierto? En la etapa fetal vamos creciendo en la cavidad amniótica, donde está el líquido amniótico. Somos unos peces, nosotros somos unos peces, ¿no? Porque el líquido amniótico entra por acá, sale por acá, sale por aquí, estamos así, ¿no? Y nuestro pulmón no funciona. Cuando nacemos, este pulmón se abre con el primer grito que damos y ya se queda abierto. Entonces, así es, esa es la fisiología. Entonces, pero ¿qué pasa? Durante esa etapa fetal, pues nuestro sistema inmune no ha estado funcionando. ¿Quién no ha estado cuidando? Nuestra madre. Y ahí viene una pregunta examen. ¿Cuál es la inmunoglobulina que pasa? La barrera placentaria. La única que atraviesa el examen es la IgG. Recuerden que hay 5 inmunoglobulinas, solamente pasa la IgG. Entonces, gracias a esta IgG que nos pasa la madre, nuestra madre, nosotros pues no nos morimos pues de feto, ¿no? Porque en realidad si cualquier infección nos destruye. Pero cuando nacemos, entonces igual, ¿qué cosas el primer microorganismo que usualmente nos ataca? Ya sea por cesárea o por vía vaginal, nos atienden con las manos, usualmente están cargando. ¿Quiénes están en las manos? ¿Cocos? Los cocos, gran positivo, no se olviden. Estafilococos están ahí. Ahora me como este bebé. Entonces, la lactancia materna es importantísima. ¿Ustedes saben cómo se llama la primera leche que sale? Calostro. ¿Y cuál es la característica del calostro? ¿Por qué el calostro es importante? Porque uno le dice a las madres, oye, mama como sea, que dale leche a tu hijo como sea. Porque no tiene comparación, la leche materna pues no es comparable con cualquier tipo de leche pues, que no sea natural, ¿no? Tiene una sustancia que se llama calostro. El calostro ¿saben qué tiene la función? Las bacterias que están ahí pues están metiéndose, pero el recién nacido tiene que defenderse. Pero esas bacterias que entran pues necesitan alimentarse. ¿Y de qué se alimentan? De hierro, ¿no? Entonces, por el hierro, un poquito de hierro que tiene el recién nacido, pues se lo comen y se alimenta. Pero entonces el calostro que tú le vas dando, casi gran cantidad de calostro que tiene el calostro es lactoferrina. La lactoferrina, ¿qué cosa hace? Lo que hace es agarrar el hierro, ¿ya? Que usualmente quiere atraer la bacteria y se lo guarda dentro del líquido. De manera que es un almacén de hierro. ¿Para qué? Para no dárselo a la bacteria, a los patógenos. Pero los patógenos se quedan sin hierro.
gran mecanismo de defensa. Pero como todo, estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, de cosas, pues, enzimas que no son específicas, es decir, bueno, es cierto, ahorró, el otro, pues, destruyó la bacteria, o sea, son algo, pues, inespecífico. Esa es una gran diferencia que vamos a ver con la inmunidad adaptativa, la especificidad. Pero es importante, ¿no? Y luego tenemos los PAN, los péptidos antimicrobianos. En la piel, o sea que la capa superficial de la piel, ¿cuál es? La epidemia, que tiene 5 capas: basal, granulosa, espinosa, lúcida, córnea, ¿no es cierto? Y una de las células que está ahí son los queratinocitos. Los queratinocitos. O sea que la función, los queratinocitos son unos héroes, ¿no? Porque en la piel nosotros prácticamente no nos cubrimos, pues si bien es cierto, estamos con ropa, pero es una parte que está expuesta continuamente las 24 horas, y los patógenos que quieren meterse por cualquier sitio. Imagínense que sabe por qué sitio se mete, por los sitios donde se mete el vellito. El vello pues tiene que meterse, ¿no? Porque ustedes saben muy bien que eso llega hasta la parte de toda la epidermis, un poquito más, ¿no? Porque está el folículo piloso, ¿no? Se mete y por ahí tratan de meterse los microorganismos. ¿Y por qué les digo eso? Porque en el acné uno no tiene una herida para que se meta el microorganismo, ¿no? Y pues, lo que sale pues es compus a veces, ¿no? Y donde justamente hay una bacteria que se mete, o donde están los vellitos, ¿no? Que es el Propionibacterium acnes, es el fisiopatho del acné. Se mete y pues ahí inflama la grasita y te sale el comedor, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? Pero entonces ahí pues todo el mundo pendiente de la defensa, ¿no? Entonces estos queratinocitos que están ahí pues continuamente están una sustancia, que es los péptidos antimicrobianos. ¿Qué cosas son los péptidos antimicrobianos? Son sustancias que lo que hacen es pues electrocutar a los microorganismos. Son proteínas con carga positiva y negativa, ¿no? Me imagino que ya han hecho el seminario de PAN. Todavía no. Me imagino que sí. La idea es que revisen eso, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente, recuerden el problema que tenemos ahorita. Ahorita en los hospitales tenemos gran cantidad de gérmenes multiresistentes. Por demás, después de la pandemia, eso nos dejó la pandemia. Pero la cantidad de medicamentos de antibióticos no ha crecido como han crecido los microorganismos resistentes. Entonces ahorita, si yo les digo, para un gran positivo solamente tenemos banco y por ahí linesolid, y para los gran negativos tenemos solamente colistina. Imagínate con lo que estamos trabajando. Eso es para que se den una idea. 2, 1, no más. El resto son conocidos. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está haciendo la industria? La industria lo que está haciendo es estos PAN. No solamente que lo secretan los queratinocitos, también lo están secretando los animales, los peces, los tiburones, ¿no? Están secretando. Entonces, ¿qué están haciendo las empresas? Las empresas pues, lo que están haciendo es identificarlos y sintetizarlos. ¿Ya? Entonces, probablemente el futuro es que pues, muchos los nuevos medicamentos salgan a partir de esto. Entonces es la idea del seminario. La idea del seminario no es que repitan la clase de respuesta inmune, sino es investigar los PAN. Y los PAN lo que son sustancias que lo que hacen es cambiar la actividad eléctrica del microorganismo. Le cambias la actividad eléctrica del organismo, de la membrana celular, por supuesto, y el mecanismo se destruye, se va. Entonces, vean todo lo que forma parte de la inmunidad innata. Y finalmente, lógicamente, tenemos a la microbiota. La microbiota es otra cosa, una cosa aparte. Todo lo nuevo que está llegando es sobre microbiota. La microbiota está metido en todo. En todo. Y una función importante es la defensa. Es la defensa. Bien. El otro elemento importante es el sistema de complemento. El sistema de complemento
El sistema de complemento es un conjunto de proteínas, ¿ya?, que son sintetizadas por el hígado. ¿Ya? Y saben que el complemento son 9. C1, C2, C4, C6, C7, C8, C9. C9. ¿Ya? Son proteínas que están normalmente circulando en el suero y que en algún momento pues se activan. Y cuando se activan bajo efecto dominó. ¿Qué significa eso? C1 activa C2, C3, C4, zoom, hasta el C9. O sea, se activa y termina. Por lo tanto, si se les pregunta a ustedes, ¿cuál es la función del complemento? La función del complemento son 3 funciones importantes. La primera, inflamación. La segunda, oxidatización. Y la tercera es lisis bacteriana. Son 3 funciones que tiene el complemento. Ahora, ¿qué fracciones son las que producen esto? Inflamación, C3A, C5A. Oxidatización, C3B. Y lisis de la bacteria, C5B, C6, C7, C8, C9. Ese es el famoso complejo MAC. El complejo MAC. Eso es pregunta examen. Ahora, no sé si les va a tocar a ustedes. Les toca a ustedes en buena hora. Porque son varios grupos que uno enseña. Pero al menos ya saben qué cosa es lo que viene. Siempre viene el complemento. Siempre viene el. Ahora, ¿qué cosa es? ¿Para qué la inflamación? Cuando hablamos nosotros de inflamación, vimos de que inflamación es una forma de protección, ¿no? O sea, la inflamación, si bien es cierto, pues uno dice inflamación es malo, se me hincha, me duele, me quema, no puedo mover. Claro, para uno es malo, ¿no? Me duele, pero para el organismo es una respuesta inicialmente protectora. Y habíamos dicho que inflamación son 2 cosas, desde el punto de vista fisiopatológico. ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es inflamación? Sí, es una respuesta protectora, pero desde el punto de vista fisiopatológico, ¿qué cosa es? ¿Están llevando fisiopatología? ¿No han llevado? ¿Han llevado? Fisiopatos son 2 cosas, vasodilatación y permeabilidad capilar aumentada. Esas son 2 cosas. Con eso, capilar aumenta. Aumenta la permeabilidad capilar. Eso es inflamación. Con eso ustedes, ¿por qué? Porque inflamación, ¿qué significa? Yo siempre pongo el ejemplo del uñero del pie. Ustedes tienen un uñero, se inflama, luego se mete el estafilococo, empieza a haber pus. ¿Qué va a pasar? Se pone rojo, duele, el estafilococo está ahí, el organismo dice, mira, se está metiendo un microorganismo ahí. Entonces, ¿qué hace el organismo? El organismo hace 2 cosas, usualmente, frente a cualquier proceso inflamatorio. Primeramente, mandar a sus elementos formes, que ese es el otro elemento de la inmunidad innata. ¿Cuáles son? Los leucocitos, los monocitos, que se van a transformar en macrófagos cuando salgan del vaso, los natural killer, pero en este caso solamente los que mandan son a los polimorfos nucleares y a los monocitos. Ellos están circulando en la sangre. Entonces, para que lleguen gran cantidad, que tiene que haber vasodilatación. Yo extiendo los vasos y lógicamente va a llegar mayor cantidad de polimorfos nucleares y los otros. Entonces, pero eso, ¿qué me explica? Me explica pues que se ponga rojo y que queme, ¿no es cierto? Que se ponga caliente, mayor razón. Pero el otro elemento es aumento de la permeabilidad capilar. ¿Qué significa? Que los vasos sanguíneos, el endotelio que forma la pared de los vasos, se abre. Claro, estoy mandando ahí a los leucocitos, a los monocitos, ¿para qué? No para que estén dentro del vaso sanguíneo, ¿no? Sino para que salgan de ahí y se vayan al tejido donde está inflamado. Alguien tiene que abrir la puerta, pues. Justamente son los mastos. Los mastocitos que ven acompañan y les abre la puerta. ¿Por qué? Porque ellos sintetizan ¿qué cosa? Histamina, serotonina, ¿no es cierto? ¿Y eso qué cosa hace? Aumenta la permeabilidad capilar. Se van todos los 3, llegan ahí
El mastocito libera serotonina, se abren las puertas, sale el polímero nuclear y sale el monocito y se convierte en mastón. Y van a pelear. Eso es sustancia. Lógicamente que al salir, sale también suero, o sea, el plasma, y que se produce hinchazón. Por eso que se te hincha cuando está inflamado la cosa, precisamente volumen. ¿Y por qué te duele? Porque al hincharse, ¿qué cosa? Como están las terminaciones nerviosas, todo te duele, porque presiona, las terminaciones nerviosas se estimulan y produce dolor. Y todo esto hace que no puedas mover. Son los 5 elementos de la inflamación. ¿Ya? Entonces, veanlo así. ¿Ya? Entonces, ¿y todo eso quién está participando? Está participando la inmunidad innata. ¿Ya? Y por último, pues las citoquinas. Las citoquinas, ojo, son muy importantes, no aprenden, que pertenecen a los dos, a la inmunidad innata y a la inmunidad adaptativa. Bien. Entonces, ya tenemos ahí todos los elementos. Ahora, otra cosa para recordar es, si bien entraba el neumococo, pues entonces, ¿quién le va a hacer frente? O sea, si bien es cierto, hemos dicho todos los elementos que el neumococo tiene que pasar para llegar hasta el pulmón y producir una neumonía, ¿quién se le enfrenta inicialmente? Pues ya llegó el polímero nuclear, llegó el macrófago, entonces lo identifican al neumococo. Ya llegó. La idea es que lleguen los elementos estos para enfrentarlo. Entonces, ¿qué van a hacer ahora cuando llegan? Lo miran, pero ¿qué reconocen? Reconocen los PAM. ¿Qué cosas son los PAM? ¿Qué cosas son los PAM? Péptidos antimicrobianos. Péptido. ¿Qué? Antimicrobiano. Antimicrobiano. No. Este es PAM. El otro es PAMP. Termina en P. PAMP. Péptido molecular. Asociado a patógenos. Eso no se olvide. PAMP. Péptido molecular asociado a patógenos. Eso está en inglés. ¿Qué cosas son los PAMP? Los PAMP son partes que tienen bacterias, virus, hongos, parásitos. Por ejemplo, un PAMP es un flagelo, un PAMP es un virus, un PAMP es un DNA o ARN, un PAMP es un ácido teicoico, un PAMP es una endotoxina. Todo eso es PAMP, un lipopolisacárido, todo eso es PAMP. Entonces, ¿quién va a reconocer eso? El macrófago, el neutrófilo, los que van a destruir, los que van a pelear contra él. ¿Y qué cosa? ¿Cómo lo reconoce, por ejemplo, el macrófago? Porque tiene los BRR. ¿Qué cosas son los BRR? Son receptores que reconocen patrones. BRR. Pero en otras palabras, ¿cuáles son esos BRR? El más importante son los receptores TOL. Los receptores TOL. También hay receptores NOX, pero lo más importante son los TOL. Es decir, todos los patógenos tienen PAM y lo que reconoce son los receptores TOL, ¿ya? Que están en el macrófago, en el ovocito, que van a pelear. Entonces, ¿qué es lo que tienen que saber? Que todos los receptores TOL no son iguales, para empezar, no son iguales. ¿Por qué? Porque tú tienes bacterias, virus, hongos, parásitos. Entonces, algunos son especiales, porque de todos estos microorganismos, por ejemplo, hay extracelulares y hay otros que son intracelulares. Entonces, los receptores TOL no pueden actuar por igual, ¿no? Así de sencillo. Entonces, ahí es donde se les va a preguntar a ustedes. Por ejemplo, ¿cuáles son los receptores extracelulares o transcelulares que están en la membrana plasmática, por ejemplo, el macrófago, el polimorfo nuclear? ¿Y cuáles son los que están dentro del macrófago o del polimorfo nuclear y que justamente van a atacar a los intracelulares? El dato es, estos intracelulares son los receptores TOL 3, 7, 8 y 9. 3, 7, 8 y 9. Y los que van a atacar a los extracelulares son el 1, 2, 4, 5, 6.
1, 2, 4, 5. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, en el sector tórmidos, ¿qué cosa reconoce? Reconoce, por ejemplo, el ácido teicoico y el hipoteicoico. Nosotros en la primera clase, cuando hablamos de bacterias, habíamos dicho que el ácido teicoico y el hipoteicoico, ¿quién lo tiene? Les va a ir mal. Les va a ir mal, les estoy diciendo. Porque uno de esta forma uno ve cómo está. Y uno hace las preguntas. Son preguntas sencillas. Recuerda que el primer examen es el que vale más. Y se lo he dicho, traten de dar un buen examen y el otro pues pueden relajarse un poco, pero no tanto tampoco. A esta altura ya deben de saber eso. El ácido teicoico y el hipoteicoico solamente lo tienen los gram positivos. Solo los gram positivos. Entonces el receptor 1 y 2 van a reconocer gram positivo. ¿Por qué te digo esto? Porque yo te puedo colocar ahí un estreptococo, un neumococo, un estafilococo. Yo asumo que debes saber que esos solamente van a tener ácido hipoteicoico y hipoteicoico. Y te pregunto, ¿qué receptores lo van a reconocer? Pues tú vas a responder dos, o vas a responder otro. ¿Estás dando cuenta cómo es la pregunta? Bueno, si no se han dado cuenta, así va a ser el examen. ¿Ya? Va a ser una pequeña historia y te van a reconocer. Tienen que asociar, tienen que pensar un poco. Microbiología esta vez cambió. Y en la segunda parte es peor. ¿Peor por qué? Porque son casos clínicos. Entonces los casos clínicos tienen que pensar. Recuerden que ustedes van a ser médicos. Entonces desde aquí tienen que ir pensando como médicos, es decir, casos clínicos. ¿No? Una de las cosas, una de las competencias de la universidad es que ha dado eso, ¿no? Que a partir de este ciclo uno de casos pues los casos van a perseguir pues, hasta que termine, para que se vayan acostumbrando. Entonces nosotros ya venimos aplicando esto hace 2 años. Casos clínicos, para que ya vayas pensando como médico. ¿No? Te vayas interesando más en la parte médica. Porque al final de cuentas, ellos van a ser médicos. Entonces nosotros nos enfrentamos como médicos todos los días con historias clínicas, con pacientes, y en este caso pues es darle utilidad a la microbiología a través de los casos. Entonces, por eso es que la segunda parte es enfermedades aplicadas a la microbiología. Es decir, vamos a ver enfermedades del aparato respiratorio, enfermedades del aparato digestivo, genitourinario, eso. Y cuáles son los gérmenes más frecuentes. Entonces, los exámenes vienen en base a eso. Pero en la primera parte, igual hay algunos, no son muchos, pero asociado a todo esto que estamos enseñando, la aplicación práctica. No es tanto como, no sé si ustedes están llevando eso, a veces uno le pregunta cosas puntuales del tema, del PPT, en micro no es así. Se lo estoy diciendo. Es para que, lo que nos ayuda mucho son los seminarios, los ABA, eso nos ayuda mucho para aprobar este curso. Mucho. Por estadística hacemos solamente evaluáramos la parte del examen y la mitad pasa, porque es cierto, no están acostumbrados, pero tienen que acostumbrarse porque ustedes van a ser médicos, entonces ya tienen que ir pensando como médicos. Mientras más rápido piensen como médicos o se motiven, van a hacer más fácil la carrera. Les aseguro que es más fácil. Esto, por ejemplo, le va a ayudar mucho cuando pasen a medicina 1, medicina 2. Entonces traten de verlo así el curso.
Ya no como un curso solamente, como a veces digo, ¿no? De mesa, o sea, solamente ahí de libro, sino de forma interactiva. De esa forma lo va a ayudar mucho. Bien, entonces, para terminar aquí, ¿cuándo empieza la respuesta inmune innata? Reconociendo los PAM por los receptores TOL. Entonces, se dan cuenta que esa es una respuesta inespecífica. ¿Qué hace el macrófago al reconocerlo? Pues activa un factor de transcripción muy importante, que es el factor NKB. El NKB forma citoquinas para destruir, en este caso, al neumococo, a estafilococo. Esa es la inmunidad innata, ¿no? Entonces, ¿cuál es la característica ahora de la inmunidad adaptativa? La inmunidad adaptativa, aquí está la diferencia justamente, lo vamos a volver a ver aquí. Ahí está el complemento y la citoquina. Le dije que estuvieran esta tablita en la clase anterior, porque esta tablita siempre viene preguntas sobre esto. Por ejemplo, ¿cuál es la citoquina que le llamamos caquectina? ¿Cuál es la citoquina que activa los macrófagos? ¿Cuál es la citoquina antiviral? La respuesta está ahí, ¿no? La primera fila es el nombre de la citoquina, la segunda fila es quién lo sintetiza y la tercera fila es su función. Bien, con este preámbulo y este recuerdo vamos a pasar a la inmunidad adaptativa. Esto es clave que entiendan este dibujo. Entienden este dibujo y van a entender casi más del 50% de la clase. ¿Ya? Esa es la atención. La inmunidad adaptativa empieza con el reconocimiento del antígeno por la célula presentadora de antígeno. O sea que aquí hay un nuevo elemento, la célula presentadora de antígeno. ¿Ya? Entonces, célula presentadora. ¿A quién se lo va a presentar? Se lo va a presentar a esta célula. ¿Cuál es esta célula? El CD4-9. El CD4. Recordemos, los linfocitos son linfocitos T y linfocitos B. Los linfocitos T son CD4 y CD8. Eso lo tienen que tener ya aquí, ¿eh? Y los linfocitos B. Entonces, ¿de quién estamos hablando? Linfocitos CD4. Los CD4 son NAI y son activados. Y estos cuatro son los NAI. ¿Para qué le presenta el antígeno? Este antígeno para activarlo. ¿Cómo es este proceso? Ya habíamos dicho que todos los patógenos tienen un PAMP, ¿no? Patrón molecular asociado a patógeno, que es lo que pues le sirve para reconocer. La célula presentadora de antígeno pues tiene un receptor para ese PAMP, para poder reconocerlo. Pero lo va a reconocer, pero no es que va a activar para destruirlo, no, esa es la gran diferencia. La célula presentadora de antígeno no se lo va a comer, como lo hace el macrófago, el leucocito. Su función es llevarlo a que lo reconozca el CD4. Esa es su función. Para continuar, aquí hay una regla que ustedes tienen que saber. Eso lo tienen que saber porque sí. Siempre les he dicho que todas las células con núcleo, tienen, por ejemplo, una célula de la piel, un hepatocito, etc. Cualquier célula del organismo somático que tiene núcleo, ¿no? Pues tiene en su superficie lo que yo le llamo un DNI, ¿no? O sea, una proteína, una glucoproteína que lo hace reconocer, como por ejemplo como hepatocito, mío, o como una neurona, mía. Entonces, eso se llama CHM clase 1. Ese es el famoso CHM clase 1. ¿Ya? O MHC clase 1. El MHC son de dos tipos, clase 1 y clase 2. Sencillo, clase 1 y clase 2. ¿Quiénes son clase 1? Casi todas las células, la que estoy diciendo, las células somáticas que tienen.
¿Quiénes son clase 2? Los únicos que tienen MHC clase 2 son las células presentadoras. Cuando me refiero a las células presentadoras de antígenos, ¿a qué me estoy refiriendo? En la piel, por ejemplo, a las células dendríticas, en el hígado a las células de Kupffer, ¿no? Son todas esas células. Siempre hay unas células que están en cada tejido, en cada órgano están ahí, esas células. Las células presentadoras de antígenos, porque su función es esa, no comerse ni destruirlo, sino llevarlo a presentarlo al CD4-9. Esa es su función. ¿Ya? Entonces, ¿quién reconoce a los MHC clase 1? Los reconoce el CD8. ¿Quién reconoce a los MHC clase 2? El CD4. A eso me refiero con la regla de la inmunología. ¿Ya? Para que eso se cumpla, eso es así. Entonces, la CPA reconoce al PAM, tiene su receptor TOL, pero no activa para destruirlo, sino se lo lleva a un ganglio. Todo tejido, todo órgano tiene sus ganglios. Es una función de los ganglios, ¿no? Para que se dé la respuesta adaptativa, porque ahí va a estar el CD4-9. ¿Qué cosas son los CD4-9? Son los CD4 que están inactivados y se van a activar justamente cuando la célula presentadora de antígeno, está en MINDA, sería MHC clase 2. Clase 2 se presenta el antígeno siempre es un péptido, o sea, no es una grasa, ni es un azúcar, es un péptido al CD4-9. ¿Qué receptor es este? CD4. Entonces, MHC clase 2, CD4, péptido. Uno diría, ¿basta con eso para activarse? Sí se activa, pero no basta. ¿Por qué? Porque esto necesita potencia para que sea rápido. Entonces necesita eso se llama un cofactor. ¿Qué cofactor? B7 de parte de la célula receptora de antígeno y el CD28 de parte del CD4-9. Estos dos son los que se activan. Dime. ¿Qué pasa después de que llega la célula primera? Pueden dejar. Entonces, reconoce el PAM, la célula receptora de antígeno, y obligatoriamente tiene que ir a un ganglio. Ahí está el ganglio. ¿Para qué? Porque es una célula presentadora de antígeno para presentar el antígeno. ¿Antígeno de aquí? Es el PAM. ¿Qué cosa va a presentar eso? Un péptido. Ya, ojo, no es grasa ni es carbohidrato, es un péptido. Ya, o sea, aminoácido, proteína. ¿Quién lo presenta? Este es MHC clase 2, porque el CPA solamente tiene MHC clase 2. Se lo presenta al CD4-9, este es el CD4. Entonces se va a potenciar con otras dos moléculas, el B7 del CPA y el CD28 del CD4. Se activan y esto se potencia terriblemente. ¿Para qué? Para activarse. Ya deja de ser CD4-9 y pasa a ser CD4 activado. ¿Se entendió? Y el resto lo entendió. ¿Alguna duda? Esto es básico para que entiendan. Porque esto es la respuesta inmunológica. Así he hablado sencillamente. Ustedes agarran un libro y eso es una locura. No se entiende fácil, pero ya con esto ustedes van a entenderlo más fácil, más sencillo. Y aquí se complementa con algo, ya para finalizar la clase. No es para finalizar, pero en realidad aquí se finaliza la clase. ¿Para qué se activa este? Para dar una respuesta TH1, TH2 o TH17. TH1, TH2, TH17. ¿Y para qué? ¿Para qué? 3. No solamente hay 3, ¿no? Ahorita están apareciendo más, pero las más conocidas son esas 3. TH1, hablamos nosotros de los microorganismos intracelulares, ¿no? TH1, intracelular. TH2
parásitos. Cuando son parásitos se activa TH2 o reacciones alérgicas, TH2. Y TH3 para los organismos extracelulares. Extracelulares y también aquellos que intervienen en las respuestas inmunes, autoinmunes. En una respuesta autoinmune ustedes van a ver que la vía que se está activando es la vía TH17. Entonces en este caso, si por ejemplo era un neumococo ¿qué es? ¿Intracelular o extracelular? Neumococo, ¿qué es un neumococo? ¿Intracelular o extracelular? Es extra. Claro, es extra. Los intracelulares son pocos. La mayoría son extra. Un ejemplo de intracelular. Tienen que saber, ¿eh? Virus. ¿Ah? Poner el nombre y apellido, ¿eh? Porque microbiota. No, microbiota está afuera. Micoplasma, clamidia, rickettsia, mycobacterium, parásito intracelular, toxoplasma. Bueno, es que todo eso tienen que ya hay, todo eso es importante, porque aquí, por ejemplo, ves esta respuesta se activa de acuerdo a, en este caso entonces ¿qué se activará? TH17. ¿Para qué cosa hace activándose la TH17? Lo que hace es formar citoquinas. Citoquinas para destruir ese antígeno, el que me dio todo esto, para que lo destruya. Ahora, hay algo importante aquí. Mire, todo lo que le ha hecho, eso hemos visto en la inmunidad innata. Esto es especificidad. Esto es especificidad. O sea que todo esto se ha hecho para un neumococo. Porque si fuera un estafilococo, nada que ver. A mí no me estimuló el estafilococo. Eso es para un neumococo. Y lo otro, una población se pone a hacer eso y hay otra población que guarda la memoria. La memoria. De manera que viene otra vez ese neumococo y la respuesta es más rápida por memoria. En la innata no había memoria. Ahora, otra cosa más, ya para completar la idea. Supongamos que viene una célula neoplásica, cáncer, ¿no? Oye, aquí estamos limitados, hemos hablado de extracelular, intracelular, de autoinmune y cáncer. Bueno, la 17 también ayuda, pero no tanto. ¿Quién nos puede ayudar mejor? El CD8. Esa es la función del CD8, ¿no? Entonces, este activado a través de la secreción de citoquinas estimula el CD8. ¿Para qué? Para que vaya a destruir a la célula neoplásica. A la célula neoplásica. ¿Qué pasa en las enfermedades autoinmunes? ¿Qué pasa, por ejemplo, en el lupus? El lupus se caracteriza por dos cosas, desde el punto de vista fisiopatológico. Uno, para que sepan, se pierde la tolerancia. Y segundo, el aumento de la cantidad de autoanticuerpos. Son dos cosas importantes. ¿Y cómo explicamos desde el punto de vista fisiopatológico esto? ¿Por qué? Porque recuerden que en el lupus, ya, vamos a hacerlo rápido. El lupus es una enfermedad que tiene una base genética. ¿Ah? Desde que nacemos, aquellos que van a hacer lupus ya está dicho, tú haces lupus, tú haces lupus. Vienes ya con tu DNA marcado, es decir, con tu DNA que te va, pues, en algún momento, con el factor ambiental, ya sea un rayo ultravioleta, una infección por citomegalovirus, Epstein-Barr, cualquiera de ellos, va a hacer de que ese DNA que está envuelto, cubierto, lo desenvuelva
y exprese los antígenos malos. Entonces, al expresar los antígenos malos que estaban escondidos por ese factor ambiental, que es lo que se llama la epigenética, ¿no? Entonces el sistema inmune lo reconoce como eso no es mío, falta de tolerancia, y empieza a formar anticuerpos para destruir. Entonces esta célula presenta el antígeno, reconoce a ese DNA malo, que son prácticamente núcleos, por eso se llama, va a dirigir contra los núcleos, lo estimula aquí, pasa activado, y como eso después estimule, activa THI7 y esto activa linfocitos B. ¿Qué hacen los linfocitos B? Formar anticuerpos. Entonces, ¿qué cosa es lo que tienen que hacer? Bloquear a esa formación de anticuerpos. Y eso es lo que se hace. Eso es lo que se hace, es decir, ya es algo patológico. Eso lo vamos a ver en la próxima clase, que se llama la versión de hipersensibilidad. Hay tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. En lupus es principalmente tipo 3, pero también hay tipo 2. ¿Ya? Eso es para que ustedes vean cómo la inmunidad innata es clave y es la más importante en la respuesta inmune de nuestro organismo. ¿Se entendió? Bien. Si entendieron eso, ya la clase está hecha. Pero vamos a explicar un poco más. Entonces, ¿qué es esto? Célula presentada de antígeno. Célula presentada de antígeno. ¿Qué es esto? Tengan un examen. Yo les voy a colocar así y enseñar. Te van a responder. ¿Qué van a responder? Tengo una flecha ahí. Complejo mayor de histocompatibilidad. Clase 2. Cero. Complejo mayor de histocompatibilidad. Cero. Clase 1. Clase 2. Va a ser todo. Si es 1 es 0. 2. 2, 2 puntos. Es 2. Es 2. Porque los únicos que tienen el CPA no tiene 1, tiene 2. ¿Qué es esto? ¿Qué? Receptor tipo TOL, 0. Este que está aquí. Nadie. Si no dicen peor, no le voy a decir la respuesta. Hable. Receptor CD4, porque este es un linfocito de qué tipo? Ah, ¿Qué? ¿B? T. No, 0. TC4. CD4. Es que tiene que ser específico. Aquí recuerden que la inmunidad adaptativa es especificidad. Tú no puedes decir, no, eso es un MHC. No, tienes que poner el nombre y apellido. Este es un CD4, este es un receptor CD4, este es un MHC clase 2, este es un PEP. Profesor, ¿y por qué dice TCR? ¿Qué? ¿Por qué dice TCR? Receptor de células T, pues. Pero está diciendo a cualquier linfocito. Pero ya en el examen no es cualquier linfocito. Porque este puede ser receptor del linfocito T. ¿Podría ser un 8? ¿El 8 actúa con el CPA? No. Por eso. El CD28 con el D7. ¿Entendieron? ¿Sí? Bien. Aquí, el linfocito B también puede ser un CPA. Puede funcionar como un CPA. Acá está funcionando como un CPA. Entonces, un MHC clase 2, un CD4, un péptido. Pero aquí, como es un linfocito B, tiene otras moléculas. Es el CD40. Y este es el CD4. Se activan, liberan citoquinas, activan el linfocito B que madura a célula plasmática. Recuerden, ¿quién sintetiza anticuerpos? ¿El linfocito B o la célula plasmática? La célula plasmática, porque es la forma madura del linfocito B.
linfocito T, Perdón, no. linfocito B. Ah, ya. ¿Se debería la interleucina 16, me parece? O... Sí, son por citoquinas, pues es un proceso. La maduración, como vamos a ver, es un proceso. Aquí están las diferencias, y se pregunta examen, ¿cuántas diferencias entre inmunidad innata y adquirida o adaptativa? Ya les dije más de 5 o 6 diferencias. Esto es para que vean que los linfocitos B es inmunidad humoral porque forman anticuerpos. Los linfocitos T, CD4 y CD8 es inmunidad celular. Principalmente, la inmunidad humoral y linfocitos B forman anticuerpos para atacar ¿qué? Microorganismos extracelulares. Ojo, no se olviden de eso. No son intracelulares, son extracelulares. En cambio, la inmunidad celular principalmente es intracelulares y también extracelulares, pero más intracelulares, de las neoplásicas, etc. Pero la inmunidad humoral es extracelular. ¿Por qué? Los anticuerpos, esa es la función de los anticuerpos, como vamos a ver. Es otra diferencia, inmunidad activa y pasiva. Todos hemos recibido la vacuna contra el COVID. La pregunta es, ¿la vacuna contra el COVID es inmunidad activa o pasiva? Pasiva. ¿Están de acuerdo que es pasiva? La vacuna contra el COVID que hemos recibido. ¿Es activa o pasiva? ¿Qué? Pasiva. ¿Alguien dice activa? ¿Nadie? ¿Quién dice activa? Ah, pues te está dando la contra. No, pero es activa. Es activa, es activa. Ahora, ¿por qué es activa? Esa es la pregunta, ¿no? Cuando nosotros nos colocamos una vacuna, por ejemplo, la vacuna contra el COVID, ¿sabes que el COVID, el agente es el virus SARS-CoV-2? Entonces yo agarro una partecita de SARS-CoV-2 y ¡pum! Inyecto. Entonces, mi inmunidad, principalmente, ¿quién tiene memoria? ¿La innata o la adaptativa? La adaptativa, es la que se la presenta el antígeno, entonces agarra al SARS-CoV-2, lo lleva al ganglio linfático, se lo presenta el CD4-9, el CD4-9 se activa y dice, oye, vamos a destruir a ese antígeno que ha ingresado, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Pues en este caso, activa a los linfocitos B. Los linfocitos B forman anticuerpos para ese SARS-CoV-2. Eso es. ¿Quién está formando mi propio organismo? Está formando todo eso, los anticuerpos. Mis linfocitos B son los que han madurado y están formando. Por eso que es activo. ¿Ya? Porque el propio organismo sintetiza los anticuerpos. Pero supongamos, ¿cuál es su nombre? Melissa. Melissa acaba de salir de UCI porque tuvo un COVID severo. Ya, estaba mal, muy mal, al borde de la muerte y se salvó. Ya, entonces ella pues no, ojo, miren lo que voy a decir, no se vacunó, pero sí tuvo una inmunización natural contra el COVID. Inmunización natural contra el COVID. ¿Qué significa eso? Que le dio el COVID. O sea, cuando te da la enfermedad, te estás inmunizando naturalmente, pues, ¿no? Porque te dio el COVID, ¿no? Entonces, pero ella, listo. Pero aquí su compañera, ¿cuál es tu nombre? Juliana. Pero Juliana está grave en UCI, está con un COVID severo. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo le voy a hacer sacar sangre y se lo voy a pasar a Juliana. ¿Ya? En esa sangre van anticuerpos que los tiene buenos, buenísimos. Que le falta a Juliana. Juliana va a mejorar.
porque esos anticuerpos lo van a defender. Eso se llama plasmaféresis, ¿no? Para que sepan. Pero la pregunta es, los anticuerpos que ahora tiene Juliana contra el virus, ¿estarán de por vida? ¿Qué piensan ustedes? ¿O durarán poco tiempo? ¿Qué piensan? Poco tiempo. Poco tiempo, porque no son de ella, pues, son de... Entonces, el que no forma, pues lógicamente va a hacer que esos anticuerpos duren poco. ¿Qué inmunidad tiene ella? Inmunidad pasiva. Pasiva. ¿Ahora sí lo entendieron? ¿Sí? Entonces esa es la diferencia entre inmunidad activa y pasiva. Entonces, ¿cuál es la explicación? ¿Dónde hay memoria? ¿En la inmunidad activa o en la pasiva? Activa. En la activa. En la. Ahí está. Memoria. Yes. En la. ¿Ya? Eso viene para examen. Bien, entonces los elementos importantes de la inmunidad adaptativa son los linfocitos T, CD408, los linfocitos B y los linfocitos 3. Son estos. ¿Y cuáles son los 3? Son los reguladores. Los linfocitos T, reguladores. ¿Qué regulan? Pues que el linfocito T, el linfocito B no formen muchos anticuerpos, que el linfocito T, por ejemplo el CD8 no actúe de más y esté comiendo a todo el mundo. Eso hacen los reguladores. Bien, aquí ven cómo pues se active tanto el T o el B, ellos se expanden clonalmente, se diferencian, mueren también, pero una población queda de memoria. Esa es la característica de la inmunidad adaptativa, memoria, cosa que no tiene la inmunidad innata. Esto es lo que te decía. A veces, ustedes habrán escuchado, especialmente personas ya de edad, no, yo no coloco la tercera dosis. Porque eso me tumbó el brazo, me dolió mucho, ¿no? Me están poniendo un chip, no, son los rusos, no sé qué, los chinos, un poco de cosas en esto, ¿no es cierto? Ah, pero ahora que estamos entendiendo inmunología, si nosotros recibimos la primera vacuna que la hemos recibido, que por ejemplo hemos formado 100 anticuerpos contra el virus. Si tú recibes la segunda vacuna, ¿cuántos anticuerpos habrás formado? ¿Menos de 100 o más de 100? Más de 100, pues te habrás formado unos 500. Si se recibe la tercera, pues habrás 1000, 1500. Por la memoria. Ahora, esa respuesta inmune, pues, ¿no te causará efectos secundarios? Claro, sí. Quizá más dolor, quizá el sueño, quizá, o sea, es lógico que uno, no todos, porque todos somos iguales, pues, tengamos ciertas molestias, pues, a colocarnos efectos, unos más, unos menos, pero esa es la explicación fisiopatológica de los efectos. Y eso lo explica el esquema. Una vacuna, mira la cantidad de anticuerpos. Segunda vacuna, mira más cantidad. Tercera vacuna, más cantidad. Y cuarta, quinta. Pero eso es protector, porque está formando mayor cantidad de anticuerpos, entonces la protección en todo caso puede ser mayor. Bien, vamos a dar algo de los linfocitos B. Recuerden que los linfocitos B especialmente maduran a célula plasmática y la célula plasmática forman los anticuerpos. Los anticuerpos prácticamente, esta es la estructura de un anticuerpo, no se olviden, dos bracitos y un piecito. ¿Ya? Tiene 4 cadenas, 2 cadenas pesadas y 2 cadenas ligeras. Las cadenas ligeras se llaman kappa y lambda. Las cadenas pesadas son las que dan el nombre de la inmunoglobulina. Si yo tengo una cadena pesada mu, ¿cómo se llama esa inmunoglobulina? Si es una cadena pesada alfa, ¿cómo se llama esa inmunoglobulina? Alfa. A. Entonces, si es épsilon, se llamará E. Entonces, este le da el nombre a la inmunoglobulina. Bien, ¿qué es lo más importante de esto, de este esquema? De que los bracitos
son los que reconocen al antiguo. Los brasileños, esta parte. Esto es lo que se llama parátopo. Este es el parátopo. La parte que reconoce al epítopo, que es del antiguo. Parátopo como un epítopo, cuando se reconoce, desencadena la reacción inmune. Y esta es la función FC, justamente que ahorita terminamos de hablar de complemento, que habían 3 vías, clásica, alterna y lectina. De las 3, la única que activaba complemento, ¿cuál es? ¿Qué vía? No sé. ¿Cuál vía? Alternativa. Bien. El complemento se activa en 3 vías, vía clásica, alterna y lectina. ¿Cuál es la única que usa anticuerpos? Clásica. La clásica. Y justamente estos anticuerpos se unen por esta reacción FC para activar el complemento en la vía clásica. Bien. Hay que repasar, no lo veo bien. Hay otros grupos que están mejor. ¿Verdad? No se confíen. Esto es la maduración de los linfocitos B. Recuerden que el linfocito B, donde nace, donde es en la médula ósea. En la médula ósea. Por eso que se llama órgano linfoide primario. Mientras que el linfocito T, donde nace, en el timo. En el timo. Entonces, el órgano linfoide primario del linfocito B es la médula ósea y el órgano linfoide primario del linfocito T es el timo. Dime. En el timo no madura el linfocito B. ¿Ah? Se supone que ambos nacen en la médula ósea. En el timo madura. ¿Quién te ha dicho que ambos nacen en la médula ósea? ¿Dónde has leído eso? ¿Quién te ha mentido? En el lava. No, tienes que leer bien. Está en inglés. No, por eso es que, no, antes se tenía duda, ¿no? sobre eso, ¿no? Pero ahorita, para términos, para que no haya confusión, tú vas a leer órganos linfoides primarios y órganos linfoides secundarios. Los órganos linfoides primarios son, eso te digo para que de todas maneras revisa. Algunos libros dicen lo que tú estás diciendo, por eso que te estoy. Pero para términos del curso, no cometas el error. Linfocitos B, médula ósea. Linfocitos T, timo. ¿Ya? No cometas eso. Sé que a veces, por eso es que algunos autores, pero el ABA no dice eso. Lo has entendido mal. No, sí, pero si usted dice que es eso. No es lo que yo diga. No es lo que yo diga. Por algo los libros se respetan. Yo siempre he dicho, los libros se respetan. ¿Ya? Por algo los libros, pues, por más que sea, pasan por una. No es que tú te pones a escribir algo y se publica, no es así. Pero trata de leer bien. Lo que sí te dice el ABA es de que pues hay estudios que dicen, ojo, que esto puede tener un origen aquí, acá, allá. Eso sí dice. Pero esas cosas que te dicen pueden ser, pues tú no lo puedes tomar como algo que es. Porque tú vas a leer otro libro y te dice actualizar ese linfocito B, médula ósea. O sea, tiene que tener mucho cuidado, ¿no? Porque los libros siempre ponen eso, y está bien, o sea, que haya investigaciones que hicieron en el ratón, en otro animal, donde encontraron esto, pero la información que tienen que tener ustedes es lo que está establecido, lo que se maneja, pues, ¿no? Entonces, eso es importante, y por eso está justamente esto, ¿no? De la conversación, ¿no? Y si hay dudas, lo vamos a revisar, no hay problema. Eso, la medicina es así. Una de las cosas que más se hace en medicina es no pelear, ¿no? Sino es discutir académicamente eso. Entonces, pero lógicamente, ¿no? Hay cosas que ustedes cuando sigan avanzando y tengan un pensamiento crítico, porque a mí me enseñaron que era así, y porque ahora hice esto, entonces van a ver más cosas.
Y ahí es donde se pone interesante la medicina. Porque te das cuenta de que no todo lo que está escrito usualmente en las revistas es cierto. Entonces tú aprendes a qué? Primeramente, a analizar una revista. Por eso es que a veces uno dice, no leas cualquier revista. Entonces, si vas a medicina, tienes que leer New England Journal, tienes que leer JAMA, tienes que leer, por ejemplo, American Journal. Son los que uno dice para que leas, porque sabemos bien que esas son muy serias. Pero hay una gran cantidad de revistas que a veces la información que trae pues no es confiable. Profe, ¿y Cielo? ¿Ah? Cielo. Cielo es una revista latinoamericana. ¿Ya? No está considerada, no está considerada pues dentro de las a nivel mundial. Es medio pelo. ¿Perdón? Es medio pelo. ¿Qué? O sea, no es muy confiable. No es que no sea confiable, ojo, es para latinos. Para latinos, porque son en castellano, ¿no? Las mundiales pues tienen que estar escrito en inglés. Tú para que tu artículo, que eres investigador, usualmente pues si quieres pues que valga, tienes que colocarlo en una revista pues usualmente mundial, ¿no? De reconocimiento. Cielo es buena porque para nosotros los latinos pues todos los trabajos, la mayoría pues las publica Cielo, no está en Cielo. Sabes muy bien que están en castellano, y es un buen medio pues, para los investigadores. O sea que publicar cuesta, no es que cuesta, por eso que a veces pues, la mayoría de veces quedamos solamente en Cielo, en publicaciones pues, latinoamericanas, pero es una alternativa para nosotros los latinos. Bien, entonces seguimos. Bien. Entonces miren cómo se diferencian los linfocitos B. Ahí están las 5. Y esto es lo que tiene que grabarse, lo que hemos dicho. Estas son las funciones de los anticuerpos. IgG, por ejemplo, fija el complemento, IgG, IgM. Atraviesa placenta, solamente IgG. Media la respuesta alérgica, IgE. Y en secreciones, IgA. Y lo complementan con esta. La única que está en la superficie del linfocito de la célula B es la IgD. La IgD usted no va a encontrarlo en plasma. Y lógico, la IgM, respuesta primaria. La única que verdaderamente en una respuesta inmune infecciosa, por ejemplo, aparece primero en la IgM. En la IgM, que después aparece la IgM. Estas son las funciones de los anticuerpos, ¿no? ¿Ya? Neutralización, ozonización y la citotoxicidad, y pues cuando activas complementos se liberan los anticuerpos para lo que hemos dicho, ¿no? Inflamación, fagocitosis y lisis de los microorganismos. Eso es lo que le decía, ¿ves? Los órganos linfoides primarios, médula ósea, timo. Hay órganos linfoides secundarios que son el ganglio, el vaso, el hígado. ¿Y el saco vitelino? ¿Perdón? En el saco vitelino. ¿Qué? En el saco vitelino. El saco vitelino no. No, claro, esto es cuando ya el saco vitelino es parte, en el saco vitelino están los dos, pero el saco vitelino no se considera un órgano linfático primario. Los que están considerados los órganos linfáticos primarios son médula ósea y timo. El saco vitelino pues durante el feto, ¿no? La etapa fetal. Ahí están las células presentadoras de antígenos, los tipos, las células, pero la función ya la hemos visto. ¿Ya? Y aquí está. Todos los tejidos tienen su célula, su CPA, tienen sus órganos linfoides. Esto es lo que le decía, MHC2 es con célula presentadora de antígenos. MHC1 es con CD8. ¿Ya? Eso es lo que no tienen que olvidar. Miren,
todo el proceso que sigue, eso no se le va a preguntar, pero para formar un MHC1, todo el proceso que sigue la célula para expresar su MHC1 y pueda ser reconocido por el CD8, y todo el proceso que hace la célula para formar el MHC2 y sea reconocido por el CD4. Entonces todo esto ya lo hemos visto, y ahorita lo más importante, esto es una repetición de lo que hemos visto, por eso es que empecé con lo otro. Esto es lo más importante para completar, es esto. ¿Para qué todo? Para dar esa respuesta. pH1, pH2 y pH. Estas interleuquinas sí se las tienen que saber porque son importantes. Porque tú puedes decir, ajá, se activó pH2, ¿y cuáles son las interleuquinas que están mediante? 4, 5, 3. Si pH1, interleuquina 2, interferón gamma. pH17, interleuquina 6, 17. Por ejemplo, aquí ustedes habrán visto de que hay citoquinas que son inflamatorias y hay citoquinas que son antiinflamatorias, o sea, por su capacidad de inflamación. ¿Ya? Usualmente las que son bien inflamatorias son estas, pH17 y pH1. Son bien inflamatorias. Estas pH2, estas citoquinas usualmente son antiinflamatorias. Son anti. Pero igual el que sean antiinflamatorias no significa que no puedan ser en algún momento patológicas. Eso es otra cosa. Ahí ven pH1 intracelular, pH2 parásito, reacción alérgica, también extracelular, y pH17 usualmente más que nada respuesta inmune, también es extracelular, es también tumores, es respuesta autoinmune, la pH17 es la más inflamatoria. Aquí pueden ver en este esquema las citoquinas que están de por medio, la que les dije, pH1, pH2 y pH17. Entonces vean, ¿qué es lo que les interesa que ustedes aprendan? Uno, la diferencia entre justamente una respuesta inmune innata y una adaptativa. Dos, cómo inicia uno, cómo inicia otro, cómo está compuesto uno, cómo está compuesto otro. Y lo más importante es ver, la más importante ya saben cuál es, la adaptativa. Y la adaptativa, cómo funciona, lo que hemos visto, y cómo finaliza. A la larga, eso es para qué? Para a través de estos productos, pues destruir al antígeno que lo desencadena. Y si no puede, pues llama al linfocito B o llama al CD8 para completar todo esto. Y llamando esos dos, potencian también a la inmunidad innata. Al final de cuentas todo es una relación, porque el organismo funciona así, el organismo no funciona de forma aislada, el organismo funciona de forma entrelazada, ¿no? Relacionada. Bien, muchachos, ¿alguna pregunta? Revísenlo, repasen, pregunten la próxima, así como su compañero, porque la próxima es hipersensibilidad, que es lo patológico. O sea, esto es lo normal. En la próxima vamos a ver lo anormal.